Doncs molt bona tarda. Avui tenim el Francis Cuberos. Per mi el Francis Cuberos és una persona, és un icono de la meva joventut, per dir-ho d'alguna manera. És un company de Huetortaja i avui parlarem de l'espárrago rock. Buenas tardes, señor Francis Cuberos, ¿cómo estamos? Buena tarde. Me vais a perdonar, pero no voy a hablar en castellano porque no, desgraciadamente no sé catalán. Así que estamos estupendos. La primavera a tope aquí en Sevilla, con muchísima calor ya. Pero bueno, sí, la verdad que ha llovido mucho este año, estamos contentos. Yo como soy de campo, pues lo que la lluvia lo llevo siempre muy, muy presente, ¿no? Y este año, pues la gente del campo está contenta por ahora, ¿no? Sí, sí. La verdad que es cierto lo de la lluvia. Yo también, cuando voy dando paseo y voy caminando por aquí por allí, voy fijándome, digo, qué verde que está todo. Hoy pasaba por la plaza antes de venir aquí y había un árbol súper verde. Digo, qué guapo que está mi árbol este año. Pero tú también tienes raíces. Hombre, y además, de campo. Y aún mantenemos línea abierta con este campo. Con eso no hay que perderlo, por supuesto. No. Bueno, quiero presentarte porque eres una persona, como he dicho antes, ¿no? Para mí muy especial, formas parte de una parte importante de mi juventud. Fuiste el creador del espárrago rock. ¿Qué es el espárrago rock para aquellos catalanes que nos estén escuchando hoy? ¿O qué ha sido el espárrago rock? Y para aquellos andaluces, ¿no?, de nuevas generaciones que no sepan qué es o qué ha sido el espárrago rock. ¿Y dónde nace, Francis? Bueno, pues fue el festival pionero de la oleada de festivales que existen hoy día en España, ¿no? En el mundo rural, a diferencia de la inmensa mayoría, y se hizo bastante popular, creo, por esta razón, porque nadie se imaginaba que podía llegar la música, sobre todo la alternativa y la independiente, la que apenas se escuchaba era la Andalucía poblada de movimientos y políticos socialistas por todos sitios. Era impensable que pudiesen llegar a bajar un año tras otro pues, todos aquellos grupos que estaban fuera de programación de las fiestas patronales habituales, ¿no? Todo aquello que se consideraba demasiado a la izquierda, muy radical, muchos grupos de rock radical vasco, muchos grupos catalanes, gallegos, independentistas, y con un mensaje político-social siempre presente, ¿no? Estas fueron las dos características principales y sobre todo que no solamente era del mundo rural, sino que nació con la humilde ilusión de colaborar en el desarrollo rural en todos los sentidos, en el desarrollo cultural, agrario, turístico, económico de una zona que había sido agraciada por la buena suerte de, en cuestión de 10 años, allá por los 80, un cultivo que venía desde el mundo de los romanos, la época de los romanos, que era un cultivo exquisito, mía por primavera, por Semana Santa, un vegetal exquisito para las cocinas, para guardar la vigilia. El mundo tenía en su huerto, pues pasaba a ser un cultivo extensivo y curiosamente empieza a tomar nombre porque una empresa de autobuses de Huetortaja, la que llevó a todos los emigrantes de nuestro pueblo, que son bastantes, como tú y tu familia, ¿no? Principalmente a Cataluña, pero también a Euskadi. Por ejemplo, mi familia fue a Euskadi, alrededor de la Michelin, a Vitoria. Pues ellos ahí de pronto empezaron a llevar unas cajitas de espárragos con un poquito de agua en el culo para que aguantaran el viaje, y actualmente se siguen comercializando así. Las cajas de espárragos llegan a los supermercados con una bolsa en la superficie, en el interior, que lleva agua, para tenerlos frescos, ¿no? Y entonces, pues, primero fueron los propios emigrantes y sus descendientes y sus amigos y sus vecinos los que consumían aquellos espárragos que iban en una caja, 2, 3, 4, en este autobús, hasta que se convirtió en una demanda cada día mayor. Y bueno, de pronto fue como un clamor popular que se consumía mucho más, había mucha más demanda de lo que se cultivaba, hasta que se empezó a cultivar y hasta el día de hoy, ¿no? Que es Huetortaja es la primera productora de espárrago verde de Andalucía y la tercera de España, ¿no? Y todo aquello nació con una denominación de origen, que es la única que hay en el mundo, creo recordar, que se llama espárrago verde morado de Huetortaja,
porque fue prácticamente el cultivo agrícola de huerto familiar que dio a ese cultivo masivo, aunque luego posteriormente, pues ya como no era, podía ser de otra manera, pues ya hay semillas de España y del resto del mundo, ¿no? Muchas semillas americanas que estamos desarrollando ahí por lo visto. Entonces este boom económico que disfruta la comarca, pues es aprovechado por mí y por unos colegas, puesto que yo hice magisterio, pero no saqué plaza de oposición. Después me metí en un curso de 600 horas del INEM de animador sociocultural, que lo que hoy día podría ser un gestor cultural, aunque aquello tenía unas connotaciones más de desarrollo rural, desarrollo de barrio, desarrollo social, ¿no? Era una profesión muy extendida en Francia, que luego empezó a meterse en España, ¿no? Y acababa de terminar este curso y en medio de aquel boom yo todavía vivía en Huetorza, todavía trabajaba en el campo, ¿no? Y dije, bueno, ¿y por qué no presento un proyecto de desarrollo aprovechando esta entrada de dinero abundante y que el ayuntamiento pues dedique un poco a los jóvenes y a la cultura y nos inventamos un festival? Decir que el primer año no hubo festival, nos tuvimos que inventar una feria que hicimos durante 4 años. Es lo que te iba a preguntar, ¿no? O sea, hubo una combinación con una feria gastronómica, ¿no? Efectivamente, el proyecto era una feria agrícola alrededor del producto, con maquinaria, semillas, sistemas productivos, abonos, etcétera. Y en paralelo le colamos, ¿no?, un conciertillo, que no era un festival, era un concierto, pero el primer año no coló, ¿no? Aunque contábamos con amigos y conocidos y gente susceptible a nosotros en el ayuntamiento, pero primero no coló, se hizo la feria y el concierto nada. Pero el siguiente ya sí conseguimos la feria salió muy bien y todo el mundo estaba muy animado, y entonces pues nos permitieron celebrar la primera edición del Espárrago Rock, donde estuvo Ilegales y un grupo de Loja que se llamaba Los Dementes. Un exitazo, 2000 y pico personas en un pueblo de 8000, y a partir de ahí pues solamente crecer y crecer. A la siguiente edición estuvieron Barricada y Los Enemigos, a la que asistieron más de 5000 personas, 40 autobuses de toda Andalucía y algunos de Extremadura, Ciudad Real, Murcia. Aquello era, pues, imagínate, 5000. Bueno, imagínate, no, creo que tú estabas presente, ¿no? Estaba. Pues, lo viviste. Sí. 5.500 personas en un pueblo de 8.000, 5.500 chupas negras, ¿no? Sí. Pelos largos, pues la verdad que fue... Mucho peludo por ahí, por el pueblo. Y nada, este éxito a nivel estatal, porque bueno, en realidad era una noche con 2 grupos y punto, ¿no? Por Andalucía lo había mucho, dentro de Andalucía era inusual, y sobre todo con un grupo de gran contenido político, ¿no? Como Barricada, por ejemplo, ¿no? La primera elección que se hizo en Andalucía. Permíteme que te corte, Franci. Además, o sea, sí que es verdad que hemos dicho que fue una feria gastronómica, que a partir de ahí se exportaba y se importaba el espárrago, tanto a nivel nacional como luego ha ido creciendo y fue creciendo a nivel internacional. Pero además también había una parte, o sea, había un peso cultural, aparte del musical, importante, porque hubo colaboradores muy importantes como, por ejemplo, Azagra, ¿no?, el dibujante. Y claro, Que eso tuvo te un iba a comentar, que culpable, yo creo, de verdad, que aparte de que fuimos los pioneros, los primeros, y que teníamos estas connotaciones, pero el que realmente hizo famoso el festival fue Carlos Azagra, que es un amigo también emigrante de Morón de la Frontera, con su compañera Arna, que es de Guadix, de la provincia de Granada, que viven ahí cerca de vosotros, en Santa Coloma, creo que es, ¿no? Y claro, él, uno de nuestros amigos y socios, bueno, y socio posterior del festival hasta su final, Antonio Rodríguez, el boticario, el Boti, era el que firmaba la financiación del evento, porque es farmacéutico y a él sí le daban dinero, ¿no? Y entonces él, aparte de melómano, era un coleccionista de cómics y conocía personalmente a Carlos. Le invitó a hacer el primer cartel, el segundo creo, el de Barricada y Enemigos. Carlos vino al pueblo y se generó una relación personal muy importante, y se hicieron varios murales. Estuvo en la segunda, en la tercera edición, la quinta, la sexta, la séptima y no sé. Y luego él hizo 3 carteles del festival, el 10º aniversario ya en Granada, con 2 días, 4 escenarios cada día. El 10º Espárrago Rock lo hizo también Carlos Azagra, porque lo debíamos a él.
me decía que él lo hizo famoso porque cada vez que venía metía la historieta, el cartel y 20.000 cosas más jueves. Y claro, el jueves se leía en todo el estado y de ahí el primer salto a la popularidad del festival en todo el estado. De Cataluña venía muchísima gente. De hecho, aunque estaba tan lejos, llegó a haber 2 o 3 años que se organizaron autobuses expresamente para el festival, cuyos carteles obviamente los hacía Carlos Azagra también, ¿no? Yo me acuerdo de alguna anécdota del Carlos Azagra cuando estaba por allí pintando y demás, y me acuerdo que una vez decía, no, si a mí lo que me ha conquistado de verdad son las tapas de Hueto. Claro, claro. Recuerdo que estaba por ahí el tío, porque además... Buen cervecero y claro, como en Granada te pones la tapita, pues le conquista. Es que hay que invitar a la gente de Granada, y ahora que ya empezamos a podernos mover, y a Bueno, Hueto, porque Hueto eres muy... Granada seguro que van bastante, ¿no? Bueno, después de Hueto Ortaja ya sabes que en Hueto Ortaja hubo 4 ediciones y cuando ya realmente creció y se hizo un festival de 10.000 a 15.000 personas con 2 días de duración, varios escenarios, fue en Granada donde estuvimos 6 años hasta la 10ª edición y posteriormente pues nos fuimos a Jerez, maravilloso, al circuito de velocidad, área de acampada y con miles y miles de metros cuadrados y tuvimos otros 5 más. Un festival pionero, emigrante también, desahuciado y lo echaron del pueblo, de nuestro pueblo. Era cierto que ya la dimensión que tomaba y nosotros queríamos que creciera, pues probablemente la más razonable, ¿no? Pero nunca pensamos que nos fuésemos a ir de Granada hasta que realmente pues, nos hicieron la vida tan imposible que Esto es que también el Ayuntamiento de Jerez fue muy agresivo, luchó y nos comió la cabeza y nos dio unas condiciones que ni lo hubiéramos soñado, ¿no? Para que nos fuésemos a Jerez y bueno, pues, tomamos esa decisión. Hoy día te aseguro que no lo haría, porque si Pacheco, que fue el gran valedor del festival, él se enamoró del festival y quiso para su joven de Jerez y la comarca y la provincia de este evento, pues lo hubiéramos diseñado uno nuevo, que se podía haber llamado Viña Rock, por ejemplo, como el que nació en Albacete, o se podía haber llamado Cherry Festival o Festival de la Uva, etcétera, etcétera. Y el espárrago me lo dejaba en Granada, ¿no? Que era donde había estado raíces, aunque nos lo ponían muy difícil, pero bueno. Y luego ya en Jerez, ¿no? Por motivos ya más económicos, ¿no? Por las dimensiones que todo. La verdad que en esa época se revolucionaba el pueblo, es verdad que, pero no solo por el tema del espárrago rock, o sea, lo que es el concierto, sino yo recuerdo autobuses y autobuses y autobuses de venir a la feria, de participar en la feria, de dejar un dinero también en... Y la feria duró 4 ediciones que nunca entendí, entendía que se nos invitara a irnos al festival, pero no a la feria, porque la feria se alimentaba de gente del campo de toda Andalucía. Si al festival venían 30 autobuses de toda Andalucía, de rockeros y peludos, a la feria venían 100 y pico de toda Andalucía, de cooperativas agrarias, de todo el Valle del Guadalquivir, de todas las, de toda Andalucía. Y se podía decir que pues llegaba a decir que le estábamos dando demasiada fama, que estábamos hablando mucho del oro verde y que se iban a quedar ellos sin este producto. Creo que era un pensamiento muy inconsciente o muy poco inteligente, ¿no? Porque hoy día seguimos siendo los primeros productores y ya sí se ha hablado del espárrago por todos sitios. Había una jornada, hubo 3 años con una jornada sobre el cultivo en sí, sobre semillas, sobre microclimas, en la que participaban los mejores especialistas de España y de otros países latinoamericanos y Estados Unidos, ¿no? El engancho, me acuerdo de aquella feria gastronómica, era que con la entrada, que era muy barata, creo que eran 100 pesetas, sí. Te daban una cuña, un trocito de pizza, pero de tortilla de espárrago. Sí. Y luego ya la cerveza la pagabas tú. Y creo que el aforo, la asistencia media fue de unas 10 a 15.000 personas por edición, en un pueblo de 8.000, recuerdo,
y llegamos a pasar de 500 metros de exposición, de exposición agrícola y agraria y gastronómica, a unos 20.000. No sé, de verdad, no entiendo hoy día todavía por qué dejaron de celebrarla. Esto era Aquello era una inyección económica brutal a la localidad y a la comarca. Lo que hoy se conoce como un tractor económico, ¿no? O sea, era un revulsivo era un motor para el pueblo. Económico y cultural, ¿no? Sí, sociocultural, porque además fue revolucionario. O sea, yo recuerdo esa época como una época, pues, bueno, para la gente joven y para la gente, o sea, del medio rural, para el mundo agrícola, fue algo innovador, la verdad sea dicha, ¿no? Creo que merece la pena recordar que creo que es una derivación de lo que se hizo, del trabajo bien hecho que hicimos, que en Huetortájar hoy día, de Huetortájar, nacido y criado en Huetortájar, son algunos artistas como Lola Índigo, sí, señor. como Arco, que era el batería del Puchero del Hortelano, y el cantante del Puchero del Hortelano, y el batería de Tatanka, que ellos sí eran íntegros miembros de Huetortájar, y un cantador también actual, que tiene ya varios discos en el mercado, muy amigo nuestro, muy comprometido, muy de izquierda también, que se llama Juan Pinilla. Yo, no es por echarme flores, pero creo que esto ocurre en aquellas situaciones, en aquellas ciudades, en aquellos pueblos donde ha habido un trabajo social y cultural importante y tiene sus consecuencias, tiene sus derivaciones, en este caso positivas. Y bueno, quería comentarlo porque para un pueblo de 8.000 habitantes contar con estos artistas. Es cierto que allí vivieron los integrantes del primer grupo punky del Estado, o de los primeros, que se llamó TNT, que había 2 miembros de Huetortájar y 2 miembros de Granada. Uno de ellos era y es el cantante actual de 091, el Pitos. Esto también ayudó bastante, junto a una periodista musical que se ha pegado toda su vida en Madrid, que ahora ha vuelto a Granada capital, que se llama Sagrario Luna, que creo que yo siempre digo que ella es la responsable de que yo me dedique a esto, porque ella vivió en Madrid, estudió periodismo, luego se especializó en música, trabajó en varias discográficas independientes y multinacionales. Y claro, yo recuerdo perfectamente cada Navidad, Semana Santa y verano, deseando y esperando que viniera Luna de Madrid de vacaciones y nos traía mogollón de vinilos en single o con 4 canciones o enteros de toda la movida madrileña y de algunos, y sobre todo de grupos internacionales como los Clash, como los Who, y creo que, claro, todo eso, estábamos como 15, 20, 30 personas, pues ahí deseosos de consumir música, deseosos de escucharla, y en definitiva, bueno, ella creo que tuvo bastante que ver en que el pueblo haya dado estos productos. Una gran divulgadora, ¿no? Una gran cosecha. ¿no? Bueno, decirte, o sea, aparte de todo el aspecto, bueno, que sí, ¿no? De toda la movida sociocultural que representó el espárrago rock, que sigue representando para muchos de nosotros en nuestra memoria el espárrago rock, porque yo siempre lo digo, a partir de ahí hubo algo que cambió en todos nosotros, ¿no? Pero sobre todo la gente más joven, porque vosotros erais de los más mayores, ¿vale? Claro. Erais 8 o 10 años más mayores y para nosotros erais como referentes, ¿no? Seguíamos, ¿no? Entonces, es verdad que yo siempre, o sea, para mí el espárrago rock, que lo viví, lo disfruté y trabajé, porque además también creaba empleo. O sea, claro, que también es una cosa que es importante decirlo y reivindicarlo, ¿no? Que era motor a muchos niveles. Sobre todo para la gente. El festival de 20.000 personas por día, de varios días, tiene un impacto económico demostrado. Ya hace 20 años que yo los trabajaba, estos impactos, ¿no? La publicidad y darlo a conocer precisamente por esto, ¿no? No es una reunión de pelúos ni de melómanos. Antiguamente, ahora los festivales son más pop y más indie en su mayoría. Y no destacan precisamente por ser peludos, sino todo lo contrario. Pero bueno, es cuestión de que en cada generación domina un estilo musical. A nosotros nos tocó aquella y de la cual sigo enamorado, ¿no? Yo también. Y para mí el indie ha llegado un poco tarde, lo siento. El indie es para entonces, claro, quería decir eso, que yo recuerdo la última cifra de
de los estudios socioeconómicos que hacíamos, que un evento como el Espárrago tenía una influencia de unos 2 millones de euros en la zona, ¿no? En la comarca. Es decir, que estamos hablando de cantidades realmente de generación de empleo, de difusión, de promoción, de comunicación de la zona, realmente importantes, ¿no? Y ahí que hoy día creo que este es uno de los motivos por los cuales hay esa cantidad enorme de festivales por España, ¿no? Hoy le llaman eventos de turismo cultural, turismo económico-cultural, ¿no? Porque es notable y contrastable que tiene una influencia directa en el desarrollo social y cultural de la zona donde se celebran, ¿no? ¿Has sido un emprendedor, un transgresor, un revoltoso, por no decir revolucionario, ¿vale? ¿No has sido profeta en tu tierra? ¿Qué piensas del tema? ¿Te sientes profeta en tu tierra? No, claro. Te meto un poquito Para al nada, orfeo, ¿no? ¿eh? Me siento, ya lo he superado, ¿no? Ya lo he superado. Pero durante muchos años me sentí desterrado de Granada, ¿no? Aunque sea de Huetortaja y ese es mi pueblo y lo será siempre y lo llevo conmigo, pero como segunda ciudad para mí fue Granada, ¿no? Me sentí, pues eso, cualquiera se enamora de Granada. Sí, Los que viven, nacen, como los que llegan de fuera. Como los que llegan de visita. Yo no iba a ser uno menos, no iba a ser uno menos, y esto que digo pues le pasa a cualquiera, pero bueno, pues yo también caí en las redes de la magia de esa ciudad y me dolió muchísimo y me sentí pues un desterrado, ¿no? Porque realmente ellos, a pesar de ser una ciudad contemporánea, progresista, con 60.000 universitarios en una ciudad de 260.000, 80.000 habitantes, es muy de derechas. Reconozcamos que Granada, cuando le quitan los estudiantes, los meses que hay de vacaciones universitarias o que no hay universidad, pues es una ciudad muy conservadora. No hace falta más que remitirse a la historia, todos los hechos desagradables y desafortunados que le han acompañado, pues nosotros no íbamos a ser menos, ¿no? No fuimos los únicos, también se cargaron un festival de los primeros festivales alternativos independientes de teatro, de lo más progresista que había en el Estado español, que todavía hoy lo recordará mucha gente, pues llegó el PP y se lo cargaron, ¿no? Y también desapareció un festival de títeres. Total. Nosotros luchamos contra viento y marea, pero también hay que decir que no solamente era el PP, sino que también el PSOE de aquella época, hoy no, pero en aquella época nosotros para ellos un grano en el culo, ¿no? Totalmente. Es cierto que el festival movía miles de punkis venidos de toda España, pero es cierto que era un impacto económico, social, cultural y turístico. Y que jamás hubo una bronca, un altercado. Mira, recuerdo una vez que nos echaron los muertos de una pelea multitudinaria que hubo 2 o 3 días antes del festival en Granada Capital, en la zona de las teterías, y rápidamente nos echaron los muertos a nosotros, ¿no? Pero luego, mira por dónde, la investigación policial que se comunicó, hecho raro, pero se hizo, pues fue un altercado de una serie de individuos que estaban viviendo, que habían ocupado varias cuevas en el Sacromonte, pero que no tenían nada que ver con el festival, ni eran consumidores del festival, ni nada que se les pareciera. Pero bueno, pero ya nos habían echado el muerto a nosotros, ¿no? Luego, a nivel económico, nosotros llegamos a Granada para una quinta edición donde nos ayudaban con, creo que era 1,5 millones de pesetas, unos 15.000 euros de hora. Cuando el festival llegó a su 10º aniversario, pasó de un presupuesto de 20 millones de pesetas en el quinto a 150 en el 10º, y nos seguían ayudando con 1,5 millones de pesetas. Es decir, una cosa ridícula. Lo hacían por cumplir, por no ponerse públicamente enfrente nuestra, ¿no? Pero bueno, entonces todo esto nos empujó a irnos de allí, cuando era una decisión muy, muy, muy dolorosa, ¿no? Porque para nosotros estábamos cambiando el mundo, ¿no? Para nosotros el festival, para mí, para mis socios, no era una actividad económica en sí, ¿no? Era una actividad revolucionaria para cambiar el mundo. No como hoy, que los festivales, no pasa nada, ¿no? Que todo el mundo tiene derecho a vivir y de hecho yo hoy soy un gestor cultural, que los eventos que hago, pues también lo hago por ganarme la habichuela.
Entonces, hoy día los festivales no se diseñan ni por desarrollo social ni cultural. Tienen unos componentes muchísimo más económicos que cuando nosotros, ¿no? Es más un negocio. Nosotros además no teníamos ni zorra idea de lo que era una empresa, ¿no? Yo siempre pensé que tenía una cooperativa, también iluso de mí, ¿no? Porque al final, pues tienes 14 o 15 personas trabajando, que muchas de ellas, pues bueno, pues tampoco se sienten tan parte del proyecto, ¿no? Son bastante trabajadores, son bastante entregados, pero al final, el que come el marrón, si las cosas van mal como a nosotros no iban cada 2 por 3, pues económicamente hablando, por lo demás fue toda una experiencia fantástica, ¿no? O sea, irrepetible en la vida. Pero bueno, la parte económica pues al final predominó y no calculamos bien el crecimiento, no teníamos crédito suficiente, no teníamos esa experiencia profesional, no teníamos ese bagaje profesional y empresarial, y bueno, pues al final lo fuimos pagando. Aunque he de decir que tuvimos la mala suerte de descubrir un mundo nuevo y que nos apoyaban a muerte todas las administraciones de Jerez, pero la Junta y una multinacional española que no vamos a mencionar ahora, que todavía existe, del sector de la cultura, pues nos hizo un 14-13, como se dice hoy día, ¿no? Vino a nosotros, nos conquistó, nos prometió ayudarnos, nos prometió hacerse socios, se hicieron socios tras 2 años de conocernos perfectamente a nivel económico, y después nos engañaron. Hicieron un contrato leonino y abusivo que no pudimos cumplir, que no quisieron renegociar, y ahí murió el festival, por si por ahí, por esos lares, no se sabe. El festival murió cuando ya había dado con todas las teclas de un lugar idóneo, un área de acampada fantástica, una fecha que no estuviese dependiendo de la lluvia, como era julio, cerquita del mar, todas las componentes económicos de entrada, de ayuda, de subvenciones, de patrocinio. Cuando ya teníamos todo eso conseguido, teníamos una deuda que estos señores se dispusieron a financiar a cambio de un porcentaje del festival, obviamente, pero que siempre llevaron malas maneras, malas intenciones. Yo nunca lo creí. Siempre me advirtió todo el sector de Barcelona, concretamente, y de Madrid, que es donde están las empresas más potentes, estaban y están, del sector de la música. Me advirtieron 20 millones de veces: Francis, ten cuidado con ellos, ten cuidado con ellos. Ellos no van a ir a ofrecer la manita para sacarte de ese hoyo, sino que van a ir a conocerte y a ponerte las manos en el pescuezo y hundirte. Y así fue. Sigues en el mundo de la música, Francis, nos quedan 2 minutillos, ¿vale? Me gustaría que hicieras un breve repaso de, pues bueno, en qué estás ahora, qué es lo que haces, en qué te estás proyectando y bueno, cuántos trabajadores, en fin, ¿cómo tienes el tema en la actualidad? Hoy día estamos inmersos en la segunda mayor crisis que yo he vivido, por lo menos. Creo que hubo otra en el 92, 90 y algo, pero que yo recuerde con esta conciencia y que me hayan afectado tanto, pues esta, sin lugar a dudas, porque es una guerra, solo que no vemos los edificios medio derrumbados ni vemos la sangre, ¿no? Pero a nivel de muertes, a nivel de desgracia, a nivel de miedos y de desastre económico, sobre todo para el sector de la música y la cultura, porque me gustaría decir que ya sí, que ya nos hemos enterado que la hostelería lo está pasando muy mal, y yo me solidarizo y me gustaría y soy consciente de que le ha ido mal, pero que ellos no saben creo que no son conscientes nadie de cómo le está yendo al sector de la cultura y de la música. Y sin embargo, pues no, por la razón que sea, no se nos está atendiendo activamente. Pues esta y la económica de 2008, creo que han sido las dos más potentes. Yo, en primer lugar, le agradezco a los dioses y a la vida estar vivo y seguir en esto que tanto me gusta, ¿no? Que creo que es lo que me da cada día la fuerza para vivir, ¿no? Y entonces, desde el 2003 que murió el festival, yo no me quedo más remedio que crear una empresa que se llama Música es Amor, desde el 2004 hasta ahora, y hemos hecho de todo, un poco de todo, ¿no? También por las crisis, también porque uno ya va conociendo y tiene más experiencia. Tengo un apartado de management, tengo uno de booking, trabajo mucho con grupos latinoamericanos desde hace 20 años, es una de mis músicas
favoritas, ¿no? Las cosas de la música que me mueve por dentro, ¿no? Hago un poco de asesoramiento a terceros y últimamente, estos últimos 8 años, me ha ido muy bien, la mejor época económicamente hablando, porque soy el programador del Auditorio Rocío Jurado, un espacio para 8.000 al aire libre que hay en Sevilla, capital. Y mira por dónde, siempre he estado dedicado al sector independiente y alternativo, y ahora económicamente, cuando he ganado algo más de dinero y he podido tener un mayor desahogo profesional, ha sido trabajando para todo lo comercial. Sí, sí. Y lo cual agradezco también a todos ellos que me han facilitado que haya vivido unos años de mayor florecimiento económico. Y bueno, al día de hoy, pues lo único que estamos es rezando todos los días para que esto acabe. Y bajo con un grupo de Sky Reggae, que seguro en Cataluña triunfaría. Son primos hermanos de la pegatina, podríamos decir, aunque estos son un poquito más balcánicos. Se llama La Selva Sur. Trabajo con otro grupo de Jerez que se llama La Tarambana, que es el líder fue el bajista de Los Delincuentes, Dani Quiñones. O un grupo que hace fusión electrónica flamenco de Jerez también, se llama La Pompa Honda. Y mis colombianos preferidos de toda la vida, que llevo con ellos 25 años, que se llama Aterciopelados. Que desde aquí les aprovechamos para mandar un abrazo gordo a Colombia, que tenemos a un pueblo ahí levantado que hay que darle todo el apoyo posible y algo más. Totalmente. Aprovechamos Esto, por supuesto, están pasando un mal momento y esperemos que sea por poco tiempo, ¿no? Colombia es un país maravilloso, tiene una gente fantástica, pero bueno, tiene esos problemas internos que pensábamos que ya estaban superados, pero bueno, parece que no, ¿no? Y bueno, y poco más. Ahora tengo un niño de 10 años, he sido un padre tardío y entonces pues mi vida antes era como un correcaminos, ¿no? Me decían el correcaminos, de hecho, estaba siempre con la maleta o el bolso en la mano. Es verdad eso. De autobús, trenes, coches y aviones. Y ahora pues solamente estoy alrededor de mi crío y ya está. Y trabajo en Sevilla principalmente, viajo un poco, mucho menos que antes. Tengo unos proyectos muy bonitos, uno que se llama Al Alba, que lo celebramos ahora en junio, la 3ª edición, dedicado a la canción de autor y la música comprometida de alguna manera, desde el punto de vista de la letra. Hago otro ciclo que se llama Folkivir, dedicado al folk y a la música del mundo. Tengo un evento festivalillo muy pequeñito, de 2.000 personas o así, en la Sierra de Huelva. Qué guay. Me gustaba y buscaba sierra, pues cuando estaba en Granada iba a la Alpujarra. Desde que vivo en Sevilla, pues voy a la Sierra de Huelva y a la de Sevilla, aunque finalmente ha podido más la de Huelva, y ahí hacemos un evento que se llama Senderos de Músicas, también de música, ante todo música del mundo. Y bueno, y todo esto hacemos para ganarnos el pan mensualmente, aunque a veces no llegue. Que ahí es nada, todo lo que ha llegado. O sea que, bueno, pues de verdad que ha sido un placer hablar contigo. Espero que hayamos aportado un granito de memoria, no sé si sociocultural o alternativa, no lo sé, no sé cómo definirla, cómo etiquetarla. A la música independiente de este país. Sí, o quizás es mejor que no se pueda ni etiquetar, ¿no? Porque así todavía cabe más y es más amplio. Y muchísimas gracias, lo digo de corazón. Espero entrevistarte prontito también con tus nuevos proyectos cuando ya todo esto haya pasado y que sigamos en contacto. Así que muchísimas gracias desde el noroeste de España a esa Andalucía a la que echamos mucho de menos. Gracias también, y que sepas que te he querido mucho y te sigo queriendo, ¿no? Igualmente. Hace muchísimo que no te veía. Igualmente. Y me alegro enormemente que hayas podido rehacer o continuar tu vida de esta manera tan maravillosa como veo que estás por esos lares. Y quería despedirme dedicándole la mayor suerte del mundo a nuestro querido amigo Carlos Azagra y su familia, Encarna y sus niños, porque para nosotros fueron y siguen siendo no solamente unos buenos amigos, sino los hermanos mayores del espacio.
Hombre, yo añadiría al Boti y al Juan de la Viñeta. Bueno, me refería a Carlos como es vecino vuestro. Entre pues, otros, ¿eh? Entre otros. Obviamente el Boti es personaje imprescindible, ¿no? Claro. Pero como Por eso soy esto se oirá por capitalista ahí, tuyo, ¿eh? a lo mejor hay mucha gente del PGB que no oirá, ¿no? Y muchos anarquistas que seguro son también muy amigos de Carlos, ¿no? Sí, sí que es verdad. Pues un abrazo muy fuerte. Sé que Un tienes beso muy grande, buena una suerte. cita importante, hablamos en otro momento. Cuídate. Gracias a todos. Yo también te quiero mucho, Francis. Cuídate mucho. Un besito. Un beso, chao.